buen día. Para los que lo siguen por TV, una pequeña aclaración. En la última clase, en el lugar de... aparece cortado el último minuto y engancha con otro... con otra grabación que no tiene nada que ver. Así que no sé si es un problema del procesamiento al subirlo o qué pasó. Simplemente aclaro eso para los que lo siguen en el canal. Y justo se corta cuando yo estoy diciendo la escritura debe interpretarse o debe leerse con el mismo espíritu con el cual se escribió. ¿No es cierto? Porque hay interpretaciones de la escritura que no son hechas con ese espíritu. Acabamos de verlo. No sé si ustedes vieron un reportaje a uno de nuestros candidatos a presidente que se da el lujo de interpretar las escrituras a su gusto. Interpretar todo. Interpretar todo. Sí, pero interpretarla para atacar al Papa. Que yo no quiero salir a defender el papado, ni el Papa porque tiene quien los defienda, pero con un espíritu ecuménico tampoco quiero atacarlo, y menos usando la escritura. Una lectura tergiversada de la escritura, de una cosa que evidentemente muestra el problema de la interpretación, que es el que vamos a tratar hoy. Terminábamos la clase anterior, el encuentro anterior, no me gusta demasiado llamarlo clase, pero así aparece, señalando el tema del canon, ¿no? Recordando que a partir de la creación, y a partir de la creación del ser humano, se van produciendo distintos hechos en los cuales los testigos ven la acción de Dios, y otros hechos en los cuales ven la negación de la acción de Dios. Entonces hacíamos como esta línea proyectiva, ¿no? De qué cosas el canon dice son canon. Canon significa medida, ¿no? Por eso yo hacía el ejemplo del mapa a escala o del plano a escala que hace un arquitecto, porque un arquitecto usa un canon, usa una medida y dice, esta medida en el plano o esta medida en el mapa se corresponde a esta otra medida en la realidad. ¿No es cierto? Entonces el canon sería eso, una medida. Hay algunos que la usan como si fuera la medida de la realidad. Entonces dicen, todo tiene que encerrarse en este cuadradito acá. Otros la vemos como una medida que proyecta hacia el futuro, porque el espíritu no terminó ni con Malaquías ni con Segunda Pedro, que sería el último escrito del Nuevo Testamento, como vimos la vez pasada, sino que el Espíritu sigue obrando y se siguen produciendo hechos que entran dentro de la proyección del Espíritu y hechos que quedan fuera de la proyección del Espíritu. Ahora, ¿quién decide cuál es la proyección del Espíritu? Y ahí viene el problema de la interpretación de las Escrituras. ¿Cómo se interpreta este canon? ¿Cierto? ¿Y quién lo interpreta? ¿Quién y cómo? Y ahí entonces hoy vamos a tratar de trabajar estos dos elementos. ¿Quién y cómo interpreta? Como siempre vamos a partir de algún texto bíblico, en este caso, 2 Pedro 1, capítulo 1, 21. 1, 20 y 21. Lo voy a escribir
¿Leo? Sí, por favor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, ninguna profecía es de interpretación privada. Aquí tenemos un tema, hay un pequeño problema de traducción allí. Yo por las dudas, para que vean que los tomo tan en serio como a cualquier otra clase, fui a verificar en el griego. Y dice, es de la interpretación del propio profeta, sería una posibilidad de interpretar, de leerlo o de traducirlo, y otra, como se traduce ahí, es de interpretación privada. Lo cual ya nos va dando un tema. Como les dije, y como vimos por el lapso de tiempo, Segunda Pedro probablemente es lo último que fue escrito. Cuando dice eso, ¿está hablando de su propia escritura? Ese es un problema, ¿no es cierto? Porque si estoy en el canon que está diciendo que yo también... Bueno, como vimos la vez pasada, la definición del canon llevó mucho tiempo, especialmente el del Nuevo Testamento para el cristianismo, más todavía el del Antiguo, ¿no? Que recién fue decidido, como expliqué la vez pasada, por el Concilio de Trento, posterior a la separación de los ortodoxos y a la separación de la Reforma Protestante. De manera que la Iglesia Católica Romana asumió la representación de un conjunto que ya por entonces no tenía. Y ahí empieza uno de los problemas. Porque tenemos como dos polos de interpretación. Un polo lo da la institución. El polo institucional. Y en el otro extremo está la interpretación personal. Les voy a borrar esto, ¿ya todos lo fijaron en su memoria? Sí, muy bien. ¿Qué dice el polo de la interpretación institucional? Que está expresamente sostenido por el catolicismo romano e indirectamente sostenido por muchas otras instituciones de carácter evangélico fundamentalista y ortodoxo. ¿Qué es lo que dice? La recta interpretación, porque el problema es cuál es la recta interpretación. La recta interpretación la da la Iglesia. Y en el caso católico, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Esto aparece en varios documentos católicos, especialmente en el documento del Vaticano II, Dei Verbum, que curiosamente tiene esta frase explícitamente que yo mencioné al principio, esta idea de que la escritura debe interpretarse con el mismo espíritu con el cual fue inspirada, ¿no es cierto? Eso aparece en Dei Verbum, pero después va a decir que ese espíritu reside en el magisterio de la Iglesia. De manera que es la Iglesia, en tanto institución, la que interpreta rectamente la Escritura. Entonces hay una comisión
de Sagradas Escrituras, ¿no es cierto?, que va diciendo por dónde va la interpretación correcta, ¿no? Y eventualmente considerando incorrecta y herética alguna otra interpretación. Entonces, aquí tenemos justamente que tiene, hay que decirlo para ser honesto, ser honestor en este caso. Néstor O, porque Néstor Oscar, le pongo la O antes y queda honesto. Ahí te trajeron, Gracias, me viene bien. Decía, tiene en algunas cosas un criterio muy abierto y ha usado positivamente muchas interpretaciones y mucha de la tarea bíblica de lectura, arqueología y demás bíblica hecha fuera del catolicismo, especialmente en el ámbito evangélico, ¿no es cierto? Aquí hay que señalar simplemente como un dato interesante que Oscar Cullmann, uno de los teólogos biblistas más importantes del siglo pasado, nosotros tenemos en castellano su Cristología del Nuevo Testamento, que publicó la Aurora por allá por la década del 60, un libro así de gordo que hay que tragárselo enterito, y fue llamado como asesor en el Concilio Vaticano II por Juan XXIII, que le tenía una gran estima personal, e incluso la Iglesia Católica apoya un instituto de investigación bíblico-arqueológica en Israel, el Instituto Tantur, que fue fundado justamente, entre otros, por Oscar Cullmann. De manera que, podemos decir, tiene una apertura, especialmente en los últimos, digamos, a partir del Concilio Vaticano II. Pero también pone sus estricteces. Entonces, por ejemplo, desecha mucho de la interpretación feminista, especialmente en lo que se refiere al ministerio de las mujeres, ¿no? Entonces, en la interpretación, cuando hay que interpretar si las mujeres fueron ministros de Dios a partir de textos de la Escritura, dicen, no, la interpretación correcta es esta otra, ¿no? Entonces ahí tenemos un camino de interpretación. Toman todo el material, lo analizan seriamente. Uno de los miembros de la comisión fallecido durante la pandemia, Leborati, Armando Leborati, era de acá, de La Plata, un biblista muy reconocido, que en su momento trabajó con Severino Croato, que obviamente fue desconocido a partir de su casamiento, ¿no es cierto? Pero era católico, claro. Pero hay que decir, tiene una apertura que aparece limitada por el dogma. Es decir, hay cuestiones dogmáticas, como por ejemplo el ministerio de las mujeres, que es definido desde un dogma, que entonces el dogma interpreta la Escritura, en cambio de ser la Escritura la que inspira el dogma, ¿no? Es muy interesante porque entonces, al definir el canon, porque entonces esto tiene una lógica, si yo defino el canon, si mediante un concilio digo qué libros son canónicos y cuáles no, estoy poniendo a la Iglesia por encima de la Escritura. Porque el que dice qué es esto es el que tiene autoridad. La lucha de la tradición evangélica es poner la Escritura por encima de la Iglesia.
la constitución de nuestra iglesia metodista dice: la iglesia metodista se constituye bajo la autoridad de las Sagradas Escrituras. ¿No es cierto? Ahora, después viene el problema de que informalmente muchas veces la institución también define. Y nosotros hemos visto en nuestras iglesias evangélicas que quien defiende ciertas cosas a partir de las Escrituras es puesto a un costado. Así que aunque se diga de la libre interpretación y demás, ¿no? Entonces, el bautismo es el bautismo de adultos. Yo puedo defender escrituralmente el bautismo de niños. ¿No es cierto? Se usa mucho el hecho de que en Hechos señala que Lidia fue bautizada, lo mismo que el carcelero de Filipo fue bautizado, toda su familia, con lo cual incluiría los esclavos y los niños. Entonces se defiende el bautismo de de párvulos, a partir de ahí. De pensar que hay un concepto de familia cristiana y que en la familia los niños son parte de la familia. ¿No es cierto? Si somos una hermandad y Dios es el Padre, etcétera, etcétera, los niños están incluidos. Entonces, así como por eso el bautismo de niños. Ahora después hay gente que, siendo parte de la familia, decide hacer rancho aparte, corta con la familia y se va por otro lado. Eso ocurre en las familias humanas y también en la familia de la iglesia. Pero hay quienes dicen: no, el bautismo es solo bautismo de creyentes. Y hacen de eso un dogma. ¿No es cierto? Y no están dispuestos a admitir en la comunión a quienes no recibieron el bautismo de adultos. A mí me pasó en una iglesia en Mendoza, no voy a decir la marca, me invitaron a predicar. Pero después, cuando se realizó la mesa, no me dejaron participar. Y le digo: ¿por qué? Y porque los metodistas practican el bautismo de párvulos, pero yo fui bautizado de adulto. Por inmersión, no. Me bautizó tu papá, Carlos, cuando tenía 18 años. Perdón. A mí un montón de pastores se negaron a bautizarme. Después te cuento por qué. Sí, no necesito explicación, conociendo tu vida. Ya te voy a dar. Entonces se transforma no solamente el bautismo de creyente, el bautismo por inmersión se transforma en un dogma. ¿Cierto? Podría contar varias anécdotas y chistes, pero nos vamos de. Frente a eso aparece entonces la otra interpretación personal. El creyente, en oración, frente a la Escritura, decide qué le dice. ¿No es cierto? Ahí aparecen por lo menos 2 o 3 problemas. Primero, ¿cómo distinguimos? Bueno, antes de empezar por ese, empiezo por otro. La Biblia, ninguno de sus libros fue escrito para la lectura personal. Yo lo lamento, con toda la promoción que se hace del devocional personal con la Biblia y de los almanaques y leccionarios y devocionarios para la devoción personal con un versículo cada día. La Biblia no fue escrita para eso. La Biblia fue escrita para la lectura comunitaria, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo no son cartas personales, y aún aquellas que son personales, Pablo dice: léanlas para toda la comunidad. ¿No es cierto? De manera que ni las cartas de Pedro, ni la de Santiago, ni el Apocalipsis. El Apocalipsis dice expresamente:
al comienzo, bendito el que lee y los que escuchan. Es decir, supone la lectura en voz alta para una comunidad, ¿no? Pablo pone en una de sus cartas, después que hayan leído esta carta, llévensela para que también la lean los de la Odisea. Es decir, la idea es que la escritura fue escrita para ser leída públicamente. Públicamente en el sentido de ante una comunidad. Entonces ahí tenemos no fue escrita para la devoción personal, fue escrita para la instrucción comunitaria. De hecho, la Torá, como dijimos el otro día, significa en realidad instrucción. ¿Cierto? El mensaje de los profetas fueron mensajes públicos y por eso se publican por escrito. Por otro lado, sabemos que hasta mediados del siglo XVIII y todavía más, XVIII para citar la Revolución Francesa, Lutero defendía la educación pública para que se pueda leer la escritura, ¿no es cierto? Pero que la posibilidad de leer como una posibilidad medianamente universal recién se alcanza en el siglo XIX. ¿Cierto? Todavía en nuestro país Sarmiento tiene que fundar escuelas justamente porque la mayoría del pueblo era iletrado. Hay que educar al soberano, decía, ¿no? Recordemos todas estas cosas, porque a veces tomamos como natural que la Biblia fue escrita para ser leída en lo personal, y no es así. El segundo elemento de riesgo para la lectura personal es dónde está la inspiración del Espíritu y dónde mi perverso inconsciente, que me dice el Espíritu me dijo tal cosa, cuando en realidad me lo dijo algún otro interés menos espiritual. Y uno de esos ha escuchado al rolete. El Señor me dijo que me tenés que entregar tal cosa. El Señor me dijo que ustedes tienen que poner tales ofrendas, ¿no? Que normalmente van a parar al bolsillo de aquel que fue inspirado por el Señor, ¿no? De manera que ahí aparece el otro problema. Un tercer elemento dificultoso de la interpretación personal es que leemos ya interpretaciones. Leemos ya interpretaciones, porque leemos traducciones, como dije la vez pasada. Acabo de dar un ejemplo de que se podía leer un mismo texto de dos maneras. Y aún quienes, lo digo en acusación de sí mismo, aún quienes hemos tomado el trabajo de aprender las lenguas bíblicas, interpretamos porque las leemos desde otra cultura y nuestros casilleros mentales son otros distintos de los casilleros mentales que tenían los que escribieron y que se reflejan en los idiomas. Yo por más que quiera, no veo lo mismo cuando leo el griego o el hebreo que aquel griego o hebreo que lo escribió hace 3.000 años o hace 2.000 años. ¿Cierto? La imagen lingüística ha cambiado. Entonces siempre interpretamos, ¿no? Cuando yo la vez pasada les decía, el literalista dice no hay que interpretar. Eso es una interpretación. ¿No es cierto? Bien, ¿cómo salimos de este dilema? ¿Cómo salimos de este dilema? En donde tenemos por un lado la lectura institucional y por otro lado la lectura personal, y ambas tienen problemas. La salida no es sin problemas, pero por lo menos intenta buscar una vía alternativa, que es lo que llamamos la lectura comunitaria.
Voy a poner otro color para no mezclar. ¿Qué entendemos por lectura comunitaria? Una lectura institucional es comunitaria, pero una comunitaria formalizada y jerárquica. La lectura personal, ya señalamos los problemas que tiene. Es una lectura encerrada en sí mismo. La lectura comunitaria, lo que propone, tiene algo de lo institucional. No es una lectura individual, pero tiene algo de la personal. Tampoco queda aferrada a una institución jerárquica. La idea de la lectura comunitaria y la interpretación comunitaria es que el espíritu se manifiesta o es controlado por la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a hacer otro dibujito. Yo tengo aquí el espíritu, esta palomita. Ustedes saben que mi dibujo, yo soy pésimo para dibujar, entonces lo esquematizo lo más que puedo. Esta palomita me inspira, por un lado, a la escritura, ¿no? Y por el otro lado, a él, hola, creyente. Esto, los feministas me van a patear de que hago, la mujer se identifica por la polera, pero bueno, como digo, es para salir del paso del derecho. ¿No? Una pollera tablada le vamos a hacer para que... Ni la escritura leída fuera del espíritu, como dijimos al principio, puede inspirar. Poca gente conocía la Biblia en nuestro país tanto como Borges. Cualquiera que haya leído a Borges se da cuenta cuánto sacó de la escritura. Pero siempre negó cualquier posibilidad de fe. Y tengo la inspiración de las personas, la fe. Pero la fe, por sí misma, no resuelve cuál es el sentido de la fe. Alguien decía, lo importante es creer en algo. Bueno, Hitler creía en algo. Y Hitler creía en algo. En la superioridad de la raza aria y en la necesidad de deshacerse de todos los demás. O deshacerse, en algún caso, someterlos en los otros. Bueno, él creía en algo, no, lo importante es en qué se cree. Entonces, para saber en qué creer, aparece esta doble relación. El creyente busca en la escritura y la escritura es leída por el creyente. Pero ahí vimos el problema de la lectura personal. Entonces, ¿cuál es el control? El control es justamente la idea de la comunidad. La Biblia viene a la comunidad, el creyente participa de la comunidad. Ahora, ¿qué diferencia hay entre esto y la lectura institucional? Que cuando hablo de comunidad, hablo de una comunidad concreta en un lugar, en una situación, en una visión concreta, en una condición de realidad concreta. No es lo mismo
lo institucional abstracto y jerarquizado que esto, que una comunidad donde alguien, en este caso desgraciadamente yo, expone algo y ustedes dirán, a este le creo el 30% y me podrán discutir. De hecho, el otro día, después que nos fuimos, nos quedamos conversando con Enrique como 15, 20 minutos más acerca de algunas cosas que yo había dicho, que él quería aclaraciones, con toda razón y pertinentemente. Ustedes pueden decir, y de hecho se dice, que esa es una de las razones, y digo otra cosa al costado, que tenemos todavía tiempo, que esa es una de las razones por las cuales ustedes habrán visto que últimamente cuando me toca predicar, prefiero hacer una predicación dialogada. ¿Por qué? Justamente porque nadie es dueño de la interpretación. ¿Nadie qué? Es dueño de la interpretación. Si yo me paro en el púlpito y digo la palabra de Dios dice esto, no estoy haciendo una lectura comunitaria. Estoy haciendo una lectura semicomunitaria. Después llega a casa y dice lo que dijo el pastor, ¿no? Una consulta, la doctrina es parte de esta, digamos, visión de la comunidad que controla lo que se interpreta. Por ejemplo, hay que tener algunos puntos en común. Qué sé yo, si en vez de usted estuviera Borges, de seguro que esta charla sería distinta. Para suerte de ustedes, pero para suerte mía, Borges está muerto. Te perdiste la primera parte de la charla. No es una interpretación. De la clase. Te perdiste la primera parte de la clase. Entonces, no, volviendo sobre eso, como decía uno, la maestra de escuela dominical le preguntó a los chicos, ¿qué comieron el domingo pasado? Un fideo, y en tu casa, Juancito, comimos pastor con papa frita. Se ve que no les había gustado mucho el mensaje. Bien. Como una interpretación, y aquí aparece entonces otra palabra que yo quiero destacar, que es la palabra pertinente. Cómo la comunidad vuelve una palabra pertinente, es decir, adecuada al momento, las circunstancias, las condiciones en las cuales, doy un ejemplo discutible, como todos, justamente por eso hablamos de interpretación. Durante la época de la dictadura, varios de nosotros hicimos un recorrido de la escritura para destacar aquellos lugares de la escritura que nos parecían más pertinentes en la defensa de los derechos humanos. Se formó una especie de comunidad que en algunos casos fue institucionalizada y en otras no, ¿no es cierto?, donde leíamos la escritura en función de la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque era una comunidad que en esa condición, en esas circunstancias, leía la escritura en función de ver que era pertinente para ese momento, para esa comunidad en esa situación. La teología de la liberación. Ese fue uno de los elementos, pero no el único. No. En la lucha por los derechos humanos tenía otras variantes. Hoy en día hay algunos de nosotros que estamos trabajando en forma que estimamos pertinente sobre los conceptos económicos y de deuda.
¿Qué quiere decir el Padre Nuestro cuando dice perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? ¿Es solamente una cuestión espiritual? ¿O tiene que ver con Deuteronomio 15, donde se habla de que cada 7 años es necesario perdonar todas las deudas? Perdón, Néstor, apuntando eso que acabas de mencionar, viste cuando la Iglesia Católica cambian y dicen perdona nuestras faltas. Nuestras ofensas como... En lugar de deudas, es como que cambiaron en determinados momentos esas palabras, ¿no? Eso fue, fíjense qué casualidad con Juan Pablo II. Tiene que ver con eso que decís. Claro, y entonces aparece justamente el problema de la interpretación jerárquica. La Iglesia decide cuál es la traducción correcta del verbo afiemi, perdona o deja pasar, ¿no es cierto? Y decide cuál es la interpretación correcta para la palabra que algunos traducimos por deuda y otros por falta o por ofensa, ¿no? Porque no es lo mismo una palabra que otra. Eso es ¿cómo se llama? Lo que se llama la lucha por los significados, ¿no? Por la interpretación de los significados, todo un tema muy actual también en toda la antropología, cómo cada cultura resignifica las palabras, ¿cierto? Nosotros lo vemos en nuestras Biblias. Si uno agarra la traducción de 1909, va a decir caridad, donde después decimos amor. ¿Por qué? Y porque tenía que ver con las formas de la lengua en ese momento. Pero para nosotros hoy caridad es otra cosa distinta. Enrique, querías... Sí, que la comunidad también hace pertinente interpretaciones de acuerdo a su cultura. Sí. Es decir, que en realidad la cultura empieza a actuar sobre la pertinencia de las interpretaciones. Efectivamente. Entonces tenemos un problema serio. Sí, y lo tenemos y por eso... Lo que no estoy viendo es que la importancia de la relación personal con Dios. Bueno, la importancia de la... Sí. Porque, digamos, yo puedo interpretar con toda mi mente, mi inteligencia y con todo el filtro de mis pautas culturales o con mis objetivos personales. Pero si uno es obediente y tiene una relación permanente con Dios y el Espíritu Santo está actuando cuando vos y dejás que el Espíritu Santo actúe, cuando vos estás leyendo la Escritura, te puedes equivocar seguro. Tenés tantas resistencias, tenemos tantos filtros. Pero es una interpretación muy personal pensar de que Dios se va a fijar en que yo haga bien las cosas para interpretar bien. Puede tal vez una persona estar haciendo mal las cosas y trayendo una interpretación correcta sobre una situación correcta. Yo creo que hay una familiaridad entre la palabra pertinente y pertenencia. Hay, no sé si en su origen, pero en cómo suena. Algo del quizás no es la comunidad en forma constante, sino una comunidad lo suficientemente presente como para que uno no se sienta como dotado de un don de interpretación que lo distingue de la comunidad como una especie de clarividencia especial, sino un vínculo que está mediado, porque la cultura ya es la comunidad, esto que decías vos. Yo cuando interpreto... Si vos dependés del Espíritu Santo de Dios y sos obediente y estás dispuesto a hacer lo que te dice Dios, no puedes elegirte el interpretador. Y bueno, pero sucede. Claro, sucede, pero es una reforma. Digamos, es que ahí justamente, ahí es justamente donde tenemos los problemas.
Por eso no hay una sola interpretación, por eso no hay una sola iglesia, por eso no hay una sola forma de leer. Nosotros tenemos hoy en día, para hablar justamente de lo que señalás vos, yo quiero hacer dos observaciones con respecto a lo que vos decís. Una que me parece fundamental, las dos cosas que decís me parecen importantes, aunque después yo saco otras conclusiones. Primero, la relación personal con Dios no está en juego. Aparece en este lugar del esquema. Si no hay esto, tampoco hay esto. Porque cierto, es importante, porque si yo no siento que el Espíritu me inspira, no voy a ir a una comunidad. ¿Por qué no? Porque no existe justamente comunidad, lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común que nos reúne acá es que afirmamos Jesús es el Mesías. Dios es el Creador, el Espíritu Santo nos conduce, nos guía. Por eso hay comunidad, hay una afirmación, una fe en común. Si yo no tengo esa fe en común, no tengo el elemento comunitario. De manera que lo primero que tiene que existir es esto. Justamente, lo que yo decía antes de ese candidato es que pretende interpretar la Biblia sin tener la fe bíblica, sin formar parte de ninguna comunidad de fe, al contrario, criticándola y rechazándola. ¿Es cierto? Entonces, eso es importante. Lo segundo que vos decís también es importante, que es lo que hemos señalado. Hay un espacio cultural del cual formamos parte. Hablamos este idioma, no hablamos otro. Y aún aquellos que hablamos otro, seguimos hablando idiomas infiltrados de cultura y, para peor, de culturas hegemónicas. De culturas que te pretenden decir qué podés pensar y qué no podés pensar. Entonces, el problema está, por supuesto, el problema está. Y de acuerdo a cada situación, y que la persona que se siente inspirada trae a la comunidad el elemento de su inspiración. Aporta. Y la comunidad, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo recibe, lo acepta, lo modifica o eventualmente lo rechaza, porque no entiende que sea pertinente para esa comunidad en ese momento. Hoy tenemos como un elemento muy significativo en algunos lugares la llamada teología de la prosperidad. ¿No es cierto? Al que es fiel, Dios lo bendice con bienes terrenales. Y si sos pobre es porque no tenés suficiente fe. Es una interpretación. Se basan en 3 o 4 versículos, tomado uno de un salmo. No he visto, justo que mendiguen y su semiente que mendigue pan. Perdón, y la misma historia de Abraham. Abraham era la bendición igual a más prosperidad. Claro. Entonces habría que decir que Jesús no fue bendito de Dios. No tenía ni siquiera una almohada donde lo recargar. Claro. ¿No? Pero bueno, pero digo, ¿por qué? Porque está infiltrada la hegemonía cultural neoliberal en la interpretación de la Biblia. Ese concepto de prosperidad. Entonces ese concepto de prosperidad vinculado al concepto de meritocracia, nada más que la meritocracia, en cambio de ser otra cosa, es ser creyente, asistir a la iglesia y pagarle el diezmo al pastor. ¿No es cierto?
Entonces ahí aparece justamente lo que llamamos el conflicto de las interpretaciones. Mira, un tema, por ejemplo, es, mira, a ver, todos seguramente sabemos de memoria el versículo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Cuáles son los versículos que siguen? Bautizándonos en nombre del Padre, no, enseñándoles. No, ese, el que está mencionado es el de Marcos. ¿Cómo sigue? ¿El versículo siguiente cuál es? Eso es Mateo. El que creyere será bautizado. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? Pero no lo tenemos, pero sí sabemos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué no sabemos las otras? ¿Por qué no aprendimos los siguientes versículos? Porque la comunidad tiene dudas respecto del resto de los versículos. O porque tenemos un optimismo con respecto a la tarea. Yo, en base a eso. No, por supuesto. Marcos 16. La Gran Comisión, Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos está citando Marcos. Marcos 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sí. Todo eso que es una encomienda. ¿Qué pasó? Y eso ¿Qué hizo la comunidad? ¿Qué hizo la pertinencia del mensaje de nuestra comunidad con eso? Y se sigue sosteniendo. Y uno lo ve justamente, esto interpreta elementos que están en la carta de Pablo y en el libro de los Hechos, donde Pablo es mordido por una serpiente y sobrevive, o en 1 Corintios, donde se habla de los diversos dones, de sanidad, de profecía, de lengua, donde Pablo en Romanos habla de dones también de administración y de conducción. Es decir, aparecen estos elementos como dones dados a la Iglesia. En algunos espacios eclesiásticos se los pone en primer lugar, como si fueran los que definen. En otros espacios eclesiásticos los tenemos menos en cuenta. Pero nadie que siga esto puede negarlos. ¿No es cierto? Y entonces aparecen justamente los testimonios de cómo y dónde funcionaron. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Hay comunidades que en virtud de su situación, de su experiencia, de su vida personal, consideran como muy pertinentes estos dones, y hay otras comunidades que por su situación, por sus experiencias, por el lugar de su misión, consideran más pertinentes otros dones. Entonces, en cambio de usar como texto evangelístico el final de Mateo o el final de Marcos, utilizan como texto evangelístico Lucas 4.
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los de corazón quebrantado, que retoma el texto de Isaías, pero excluye Jesús del texto de Isaías toda la parte de vindicación, porque Isaías tiene una parte de afirmación y una parte de vindicación. Entonces Jesús solo toma la parte de afirmación. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dentro del conjunto de las Escrituras hay comunidades que toman como más pertinentes, como dije, por su situación, momento, etcétera, etcétera, un texto bíblico como fundamento de su tarea evangelizadora, y hay otras comunidades que por su situación, por lo que estiman pertinente y demás, toman otros textos bíblicos como la base de su tarea evangelizadora. ¿Significa que hay que negar la otra? No. Pero en la acción concreta, entre diferentes textos bíblicos, considerados todos igualmente inspirados, valoran para su situación concreta más un elemento que otro. Entonces uno puede decir, eso no significa, y aquí hay otro problema que yo varias veces he señalado, incluso he tenido alguna pelea con alguna biblista muy famosa por eso, mucho más famosa y merecidamente famosa que yo, que no soy famoso. Que es la creación del canon dentro del canon. Es decir, para mí, dentro del canon, elijo estos textos y excluyo, me olvido de otros. Entonces, mi canon es este. Lutero crea un canon dentro del canon. Cuando Lutero dice, los textos que hablan de la justicia que es por la fe son los textos inspirados. Y no, hay otros textos que también dicen otras cosas. Uno de los problemas con las Escrituras y con la comprensión canónica de las Escrituras es que dentro de las Escrituras tenemos elementos, como vimos la vez pasada, muy distintos. ¿No? La vez pasada hablamos como Éxodo y Deuteronomio tienen dos visiones distintas de por qué el día de descanso y cuál es la situación de la mujer frente a la casa, ¿no? Y podríamos seguir. Hay el diezmo, también lo mencionamos al pasar. Según Números, el diezmo es para los sacerdotes. Según Deuteronomio, el diezmo es para hacer banquete y invitar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. ¿Con cuál nos quedamos? Y cada comunidad sintió más pertinente en su momento, en su historia, según sus necesidades, un texto que otro. Una manera de ver las cosas que otra. La ofrenda de la viuda, un texto sobre el cual yo he trabajado mucho. La ofrenda de la viuda ha sido vista como el ejemplo de la generosidad, donde la viuda entregó todo lo que tenía hasta su sustento en el templo. En mi interpretación es todo lo contrario. Porque si yo me atengo a lo que dice Deuteronomio, la viuda debía recibir su sustento del templo, no entregarlo. Y en realidad lo que demuestra es la explotación que el sacerdocio hacía de las pobres viudas. Porque uno lee unos versículos antes que Jesús dice, tengan cuidado de los fariseos que sobre texto de largas oraciones se quedan con las casas de las viudas. Entonces, de acuerdo a cómo lo interpreto, el mismo texto me puede tirar para un lado o para el otro. Una cosa es decir, dice,
ahí está el famoso texto ese: toda escritura es inspirada por Dios y sirve para corregir, etc. Ese texto lo dice Pablo en un momento donde no existía un canon. Lo que existía era, según los fariseos, un listado de libros que de hecho ya existía en la Biblia griega, que tenía otro listado. Ahora, ¿Pablo a quién le habla? A los griegos. Significa que habla de la Biblia griega, ¿sí? La Septuaginta, que no es la Biblia que tenemos nosotros hoy, porque tiene un montón de libros que nosotros hoy los consideramos que no son parte del canon. Pero si vamos incluso a eso, entonces, porque ni siquiera es toda la escritura inspirada, porque nosotros entendemos cierta escritura inspirada que no es la que Pablo refiere cuando usa ese texto que nosotros repetimos. ¿Se entiende? Con dos salvedades. Primero, que ni siquiera en el canon católico u ortodoxo están todos los libros de la Septuaginta. Claro. Porque están aquellos libros que seleccionó Jerónimo en su traducción. Y por ejemplo, las Odas de Salomón, Odas, no tiene J. Las Odas de Salomón, que también tenía. que también estaban. Las Odas de Salomón no aparecen. O el libro de Tobit, que también... Bueno, efectivamente. Por otro lado, Pablo, por un lado, pero Pablo también fue formado en Jerusalén, según su propio dicho, y por lo tanto, las escrituras que tenía probablemente eran las hebreas. Pero además, ese texto se aplica también en muchos lugares al Nuevo Testamento, que obviamente no estaba ni siquiera escrito en su totalidad. ¿No es cierto? Porque suponiendo que esa escritura es efectivamente de Pablo, todavía faltan escribir Juan, el Apocalipsis y una serie de otras cosas. De manera que el tema de la inspiración justamente aparece como uno de los elementos en conflicto. Solamente para terminar, porque ya es la hora prácticamente, señalar que en la historia de la interpretación ha habido muchas diferentes formas de interpretación. Digo esto para aclarar, cuando algunos dicen, no, la escritura es lo que dice, y durante siglos, durante más de 12 siglos, la forma de interpretación fundamental fue la alegoría. La alegoría, es decir, tomar un texto y pensarlo, sí, ya sé la hora, ya me di cuenta, ya lo dije yo. ¡Qué denso! ¿Quieren empezar acá? Alegoría. Sí. Y simplemente menciono esto. 4 son los modos de la escritura, decían los medievales. La letra, ¿qué es lo que dice? La alegoría, ¿qué es lo que enseña? La moral, ¿qué es lo que debes hacer? Y la anagogía, como llamaban ellos, ¿qué es lo que puedes esperar? O sea que, diríamos nosotros, la esperanza, ¿no? De manera que cada texto puede ser leído desde 4 lugares: desde la literalidad, desde la alegoría, desde la moral y desde la esperanza. Y esta forma de interpretación fue la que dominó durante muchísimos años. El literalismo bíblico, la lectura literal fundamentalista, nace, ¿saben cuándo? 1895.
es la Universidad de Princeton, mediante un grupo que se llama The Fundamentals, los fundamentales, de ahí que viene la palabra fundamental, que fueron quienes dijeron no. ¿Y por qué lo escriben? Lo escriben en contra de la interpretación modernista, de lo que ellos llaman la interpretación modernista. De manera que tengamos una idea cuando a veces, no, la interpretación literal es siempre la que estuvo en la iglesia, sí. Sí, es cierto, siempre estuvo acompañada de la alegoría de la moral y de la esperanza. Héctor, una última pregunta referido a eso y por ahí cosas que sé. Dentro de este tipo de interpretación y lectura, ¿qué valor se puede mencionar en cuanto al acercamiento académico, científico, digamos, y el diálogo interdisciplinario para acercarse a la Biblia como comunidad? Voy a ser muy breve porque si no van a venir ya con una escopeta directamente. Voy a ser wesleyano, que no soy muy wesleyano en general. No es Wesley el único, pero de alguna manera ha parecido muy vinculado con la figura de Wesley. Wesley decía, hay 4 elementos de la fe. Fundamental, la escritura. Pero la escritura debe leerse desde la experiencia, que entra la dimensión personal que decía Enrique, desde la tradición, cómo las comunidades anteriores fueron interpretando, y ahí, por ejemplo, lo que yo decía acerca de la alegoría, y desde la razón. ¿Qué nos trae la razón? En la cual se incluyen otros aportes científicos, históricos, arqueológicos, lingüísticos, etcétera, etcétera. Lutero tiene todo un tratado acerca de la traducción de la Biblia donde justifica ciertas expresiones que él usa en alemán para traducir el griego, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con la cultura en la cual traduce, ¿no? Entonces estos 4 elementos, fundamental, la escritura, pero en torno de la escritura, la experiencia, la tradición, que es reconocerse que uno forma parte de comunidades históricamente desarrolladas, y la razón, los elementos que aporta. Amarás al Señor con toda tu mente. Hay algunos que creen que la mente hay que dejarla fuera. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con toda tu vida. Bueno, algunos la mente la dejan afuera.